Bonilla, no se llama, que sí se grabe, no se llama el Movimiento Jacobo Bonilla, no se llama Guadalupe Chapela, no se llama Pitirijas, sino es panistas organizados, y tiene toda la intención de invitar a todos los panistas que sabemos la situación que vive actualmente el PAN, que ya nos comentará Gerardo. Vivimos, yo creo, en una crisis que llevamos años, o padrones y padrones, y que tenemos que tomar decisiones y acciones para empezar a transformar nuestro partido político y también nuestro país. Entonces, en Panistas Organizados tenemos objetivos muy claros, que sí es participar en las elecciones, pero levantar la mano y también pedir estar en la administración de los recursos del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México, en Nacional y en los estados. Levantar la mano y decir, yo quiero ser candidato, porque sí creemos que los panistas de tradición, o los clásicos, los que creemos en el bien común, en la dignidad de la persona, en los principios, creemos que ya debemos de transformarnos y ser un panista activo, pero de manera organizada. Lo digo, eso es un poco la presentación de quiénes somos los panistas organizados. Entonces, eso nos genera que debemos de tener mucha plática, mucha discusión. De repente somos tan libres que no nos ponemos de acuerdo, pero esa es parte del tuétano, del PAN, que sin embargo sigamos empujando. Entonces, esto lo hemos iniciado en la Ciudad de México y ya con mucho gusto debo decir que poco a poco vamos abriendo espacios y pidiéndolo a los amigos de otros estados que también se organicen. Yo no estorbo, lo digo de verdad, yo no estorbo en San Luis Potosí, no estorbo en Zacatecas, no estorbo en Guanajuato, no estorbo en los estados, a lo mejor estorbo un poco en la Ciudad de México, pero el objetivo es que todos nos sumemos, es decir, que veamos a panistas organizados como un grupo donde podemos encontrar el espacio para apoyarnos entre nosotros, en contra o para sumar con los grupos que actualmente pues tienen mucha fuerza en la Ciudad de México o en los demás estados, porque lo que lloramos en la Ciudad de México también pasa en otros estados. Y finalmente tenemos que salir a ganar la calle, a ganar los debates y por supuesto a participar en la próxima elección de presidente nacional del PAN, donde yo gustosamente les digo que, bueno, todos notamos un ligero acento de Gerardo, porque pues es de Tabasco, estudió en el TEC de Monterrey la carrera de Economía. Para mí es muy importante decir esto, la carrera no te lo da todo, pero sí da un tema de pues, disciplina, porque también estudió una maestría en la Universidad de Nueva York, ya ha estado en la parte de Coparmex. A mí me parece muy importante que tenga él, Gerardo, la visión de la empresa, porque de repente se dan carreras políticas que no tienen nada de malo, pero se dan carreras políticas donde es puro pan, puro pan, puro pan, y se les olvida conocer la parte de la empresa, la parte del emprendedor, y Gerardo estuvo ahí fundando, si mal no recuerdo, el tema de la Coparmex, y esos son datos muy importantes. Ha sido secretario en el CEN, en el Comité Ejecutivo Nacional. Debo decir que pues tuvo una buena relación con Bravo Mena, que recuerdo que por ahí anduvo, no sé si en la presidencia de Bravo Mena también, bueno, total. Gerardo Priego es como dije, un tipazo, un amigo que de todo terreno, de una plática municipal, de barrio, de la colonia, y también de una plática del Estado y de una plática nacional. Entonces yo creo que todos debemos aprender muchísimo de lo que nos pueda contar Gerardo, a pesar de que Gerardo nos dijo que, pues, que le gusta mucho platicar con todos. Y Gerardo, te quiero decir que aquí hay amigos de Yucatán, de Cuautitlán Izcalli, de Nezahualcóyotl, de Atizapán, de Naucalpan, bueno, de Baja California, y ya aquí otros amigos de otros estados. También hay de nuevos panistas que tendremos. Gaby de la Barrera solo es un ejemplo, es de las líderes de un grupo que se llama Concordia Nacional, que se formó durante todo este movimiento para pedirle al PAN y a otros partidos políticos que se unan, aunque de repente lloramos esa unión, pero bueno, el tema era que nos unamos para hacer un frente, y bueno, ahí hay casos de éxito donde el PAN es el receptor de muchos votos que huyeron de Morena, y también hoy se presenta como el mejor partido a nivel nacional. Entonces, Gerardo, yo soy beisbolista, me encanta el béisbol, y decimos bateo libre en el sentido de que expláyate como tú quieras, esta es tu casa, todos somos cuates, pues no faltan los que somos tan libres y de repente tomamos el micrófono de más y todo eso, pero adelante, Gerardo, tienes la palabra, venga. Muchísimas gracias.
Te agradezco mucho, mi estimado Jacobo. Lupita, te agradezco mucho también que se hayan molestado en invitarme, a Ismael, que me estuvo insistiendo. Muchas gracias, siempre estaré en disposición. Desde que conocí al grupo, estoy encantado con lo que hacen, con la lucha que tienen. Me identifico mucho con ella. Siempre he oído puros argumentos democráticos, positivos en cuanto al trabajo que hace Panistas Organizados, y eso me motiva mucho, y por eso les hago mucha publicidad a donde voy, porque creo que efectivamente hay muchas regiones del país donde ayudaría muchísimo hacer ronchas como esta, ejercicios democráticos, los espacios de debate, de argumentación, de reflexión de la militancia en el país. Además, tiene 6 años, 10 años, que son designaciones, entonces la gran mayoría. Entonces también se ha acabado este lugar donde nos encontrábamos con la familia, como bien decía Jacobo. A mí lo que más me gusta de ir a las asambleas es la convivencia, es abrazar a mis hermanos y hermanas panistas de Tamaulipas, de Puebla, de esa gran identificación que sabías, de repente te la encontrabas pues, en el sector privado, o te lo encontrabas en el trabajo, o de repente con la que ibas a firmar un contrato, pues es una panista, y había esa magia de decir, ah, caray, ¿eres panista? Haz de cuenta, abracémonos y firmemos, maestro, sin pensarle, ¿no? Bueno, ahora parece que en algunos lados, ah, eres panita, híjole, man, guarda la bolsa, párate y cuidado. Entonces, creo que lo que estaba diciendo Jacobo, coincido completamente con él, estas cosas que tenemos que cambiar. Y si me lo permiten, ya que empezamos por ahí, empiezo por la parte del PAN. Yo le preguntaba a Lupita y calculamos más o menos media hora, si a ustedes les parece. Si alguien se aburre antes, pues levanta las dos manos y yo entenderé que es una señal de cállate ahorita. Así, si levantan las dos manos. Si levantan una y media, pues me están dando chance de seguir hablando, ¿no? Entonces, así lo vamos a hacer, si les parece, para no aburrirles. Pero iba a empezar por el país, pero si quieren lo voy ligando con las cosas que creo que el PAN necesita, este PAN que México necesita, que es una frase que hemos adoptado pues desde el trabajo que hice con la comisión. ¿Se acuerdan que me tocó proponer, presidir, crear y presidir la comisión de seguimiento, perdón, la comisión de ética y buenas prácticas del Consejo Nacional del PAN? Y los foros que hicimos por el país se llamaban así: acciones que transforman el pan que México necesita. O sea, en otras palabras, este que tenemos no es el pan que México necesita, ¿eh? Tiene muchas cosas que México necesita, pero no es el pan que México necesita. Entonces, ahora, en la reflexión de cuando hice el anuncio de que voy a ir a tocarles el corazón y la cabeza para ganar el Consejo, el Comité Nacional del PAN, y poder gobernarlo con ustedes y enderezar el futuro del país, en esa lógica, me parece muy importante hablar de esto que decía Jacobo: un PAN con sensibilidad, un PAN con cercanía a la población, pero que no sea fingido. Déjenme decirles, cuando a mí me tocó construir la Secretaría de Vinculación con la Sociedad y la metimos en todo el país, con Luis Felipe Bravomena, efectivamente, él fue el que me invitó cosa que le agradezco mucho, al PAN y luego al Comité Nacional. Y en ese sentido, esta reflexión que tuvimos de qué hacer para atraer más a la sociedad, y creamos la Secretaría de Vinculación, y me tocó dirigirla 4 años y meterla por todo el país. La idea era cómo vamos transformando a un panismo con sus estereotipos. Recuerden cuáles son los estereotipos del PAN. Ah, somos elitistas, somos mochos, ultraderechos, ¿no? No soportamos a nadie que no tenga nuestra religión, somos misóginos, somos homofóbicos, somos pro-yanqui, no entendemos lo rural ni lo indígena, o sea, somos urbanos, somos clasistas, racistas, no sé si se me olvida alguna, son bastantes, pero ¿saben qué pasa con los estereotipos? Que ponen distancia con la gran mayoría de la población. ¿Por qué creen que siempre los caricaturistas del régimen nos pintaban con sombrero de copa y con el vidrio en el ojo y con billetes saliéndose del saco? Porque esos estereotipos nos hacen distancia con la asociación, con la sociedad, perdón, con la población de nuestro país. Entonces, esos estereotipos he luchado toda mi vida por quitarlos, porque además no son reales. O sea, tenemos una diversidad de población dentro del PAN. Déjenme decirles, yo hasta encontré panistas musulmanes cuando estaba de secretario de vinculación con la sociedad. Ahí en la Colonia del Valle había, no sé si está todavía, una mezquita
Y hay una diversidad, pues, y hay judíos, y hay de todas las religiones, unos más y otros menos, pues somos la mayoría de los católicos. ¿Por qué? Porque este es un país católico, pues, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es, también hemos gobernado, por ejemplo, en los municipios de ascendencia, los afrodescendientes en la costa de Guerrero, por ejemplo, Coajinicuilapa, el famosísimo Cuicla, hemos gobernado con panistas negros y han hecho muy buenos gobiernos. Afortunadamente en las zonas rurales y en el mundo maya tenemos un montón de alcaldesas y de alcaldes mayas que han hecho excelente trabajo. Bueno, es una responsabilidad quitar los estereotipos. ¿Y saben por qué? Y se los dije 20 años. Porque cuando llega un payaso, un energúmeno como el que tenemos en la presidencia de la República y que les habla, que quién popó y todas esas tonteras que dice mi paisano, entra en una comunicación directa con la población, sumado a 1.500 pesos en la mano al mes, que nosotros no estamos teniendo la posibilidad de comunicar. Este sátrapa lo único que va a hacer es hundirlos más en la pobreza y condicionarlos a la rentabilidad electoral en su pobreza. Pero, ¿quién puso a este sinvergüenza en la presidencia de la República? Y eso a mí me parece muy importante. Cuando lo pregunto en las pláticas que doy presenciales y por Zoom en todo el país del PAN, siempre les pregunto y la gente dice, los inadaptados sociales, las personas en pobreza, los renegados, los inadaptados, los del grupo ingreso bajo. Piénsenle más. Y lo he platicado con ustedes algunas veces. Si nosotros hubiéramos hecho 2 extraordinarios gobiernos, extraordinarios, este sinvergüenza no llega nunca a la presidencia de la República. Pero hicimos buenos gobiernos, tampoco quiero decir, no, tenemos muchas cosas muy positivas que las hemos repetido de memoria, que tenemos que presumir, pero también estuvieron los hijos de Marta Sagún, existieron y todo el planeta lo sabía. También estuvo el cuñado Hildebrando de Felipe, también estuvo el departamento de César Nava, también estuvo la ABC en Hermosillo, también estuvo el Baster Gordillo, todo lo que hemos platicado algunas veces. Entonces, démonos cuenta de por qué la sociedad no está respaldándonos. Y por favor, podemos discutir si hubo avances en algunas partes del país, sí, pero el 6 de junio fue para mí de claroscuros, pero el oscuro representa más una catástrofe que el claro representa un éxito. Entonces, en ese sentido, competir en 15 gubernaturas y que ganes 2, pues si las matemáticas no fallan, eso es una paliza, ¿no? Bueno, pero déjenme decirles, ¿por qué lo ligo al tema del pan sensible, del pan que se preocupa? Bueno, porque voy a decir, perdimos en el 2012, y ya ven todo lo que se dice ahí de negociaciones turbias, etcétera, pero perdimos en el 2012. Seguimos haciendo lo mismo. Llegamos al 2018 y seguimos haciendo lo mismo y nos golpearon, nos apalearon en el 2018 y seguimos haciendo lo mismo. Y llegamos al 2021 y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, como no nos recuperamos, como no nos reparamos, como no nos reinventamos, como no fuimos más creativos, innovadores y disruptivos, entonces tenemos que llegar la gran idea, alíate con el PRI, ¿no? O sea, oye, pero eso no se podía evitar. Claro que se podía evitar, pero entonces tuviste que haberte reconstruido en los últimos 3 años o 5, pero no se hizo. Entonces llegamos a lo mismo y pum, la sociedad ahora tiene otro problema. Además de entender qué tipo de PAN existe ahora tengo que entender qué es el PRIAN. ¿Por qué se pegaron al PRIAN, no? En esa discusión. Ya les he comentado, yo no estuve de acuerdo, pero bueno, cuando el Consejo Nacional lo decidió, pues es mi casa. Me da vergüenza eso que se hizo, pero es mi casa y yo voy a tratar de luchar para que mi casa, en vez de que la pinten de negro, la pinten de blanco, pues, ¿no? Y esa es parte de la lucha, efectivamente. Pero, ¿cómo se liga todo esto con los escenarios en el país? Bueno, resulta que si tú no te puedes comunicar con la sociedad mexicana, entonces tienes un problema gravísimo como partido. Y si aún que no te puedes comunicar con la sociedad, te alías con el otro al que menos quiere la población mexicana, pues entonces tienes un problema doble. Y ahí es donde yo creo que México está desesperado por tener un PAN puesto de pie, un PAN que desentierre la cabeza, un PAN que sea un faro, que sea un guía, que pueda decir hacia dónde debemos ir como país y nos crea la sociedad. Eso no lo tenemos. Entonces, pretender
ir al 2024 de la misma manera en que llegamos al 2021, a mí me parece un suicidio colectivo. ¿Por qué? Porque lo dijo Einstein, ¿no? Y esto lo repito por todos lados. Sigue haciendo las mismas cosas y la definición de la locura es esperar resultados diferentes si sigues haciendo las mismas cosas. Hoy el PAN sigue haciendo las mismas cosas y vamos a esperar ganar el 24 haciendo las mismas cosas que traemos desde el 12 que perdimos y después de la paliza del 18. Bueno, yo estoy convencido que no. Entonces, a mí me parece que si nosotros vemos, y comentaba ayer, por ejemplo, algunos de ustedes me hicieron favor de ver el video que hice la semana pasada, el sábado, de la marcha en la que participé de los niños y niñas con cáncer, ¿no? He participado en muchísimas marchas, muchísimas. Poder respaldar eso. Algunos de ustedes recuerdan, yo presido una fundación ahorita, creo que lo he platicado antes con panistas organizados. Esa fundación es una escuela de ciudadanía, es el PAN pero sin el logotipo, y nos dedicamos a construir ciudadanía libre, ciudadanía participativa, comprometida. Pero dos de los programas son, uno, es implementación de programas de anticorrupción. Cualquier iniciativa en el país la reproducimos o hacemos iniciativas anticorrupción para familias, para empresas, para organizaciones de la sociedad civil, para quien le interese. No cobramos ni un peso por ninguno de nuestros servicios, estamos patrocinados por la Konrad Adenauer mayoritariamente desde que empezamos hace 12 años, y el programa principal es atención a víctimas de inseguridad. Ya les he dicho, yo he tenido la oportunidad de participar en 128 casos de secuestro que hemos atendido en 9 estados del país. Y esto lo digo porque a mí me parece muy importante que un país que se debate desde hace tiempo, no ahorita, pero ahorita es descarado, ahorita es cínico y descarado, ese es el problema. Un país que se debate, por ejemplo en estas cosas, como decir, se murieron 1.660 niños y niñas con cáncer, de que quitaron el seguro popular a hoy, 1.660. Esos son los asesinatos que ha hecho este sinvergüenza sátrapa al quitarle las medicinas, nada más porque quitó el seguro popular y no lo sustituyó con nada. Bueno, pero platicando con Israel, que es el padre simbólico, emblemático ya, el peloncito, padre de Dana, que es una niña que está sobreviviendo al cáncer, Israel decía que hay 25,000 niños y niñas con cáncer en la República Mexicana a las que no les está llegando ni el metrotexato, ni ninguna de las medicinas, ni la quimioterapia. Como esto es lo que yo llamo el México oscuro. Todas y todos estamos orgullosos de las playas de Quintana Roo, de las de Oaxaca, de la sierra oaxaqueña, de la sierra guerrerense, de la zona maya de Yucatán, de las barrancas del cobre en Chihuahua, la diversidad del país, de lo que tenemos en este país, de las montañas de Nuevo León, en fin, toda esta hermosa de la selva de Chiapas, toda esta diversidad tan rica e intensa, dinámica que tenemos en nuestro país, la diversidad de población, la diversidad de gastronomía, todo lo positivo, sí. Nada más que hay 125,000 niños en situación de calle, hay 100,000 secuestros al año en este país según el INEGI, hay los 40,000 desaparecidos. Les decía yo la vez pasada, no sé si lo recuerdan, ¿saben cuántas asociaciones civiles hay de mujeres, mamás, que andan buscando pedacitos de sus hijos en esas fosas clandestinas que aparecen todos los días en Tamaulipas, en Sonora, en Sinaloa, en Veracruz, en Campeche, en todos lados? ¿Qué tipo de país es el que tenemos? ¿Se imaginan eso? ¿No sería una película de terror cada una de estas cosas? O sea, una película de terror de los secuestros, otra de los desaparecidos, otra de las fosas clandestinas, otra de las asociaciones civiles, 77 asociaciones civiles de madres buscando a niñas y niños, o jóvenes, o hijos e hijas, buscándole un pedacito de... Eso es una cosa terrible. Yo he podido recibir a 2 veces a las madres centroamericanas, que es lo mismo. Vienen a México a buscar a sus hijos o en las cárceles o en las fosas clandestinas. México se ha vuelto un país de terror en muchos de estos ingredientes. Si vemos la trata de personas, o sea, para la esclavización, para prostitución, o la esclavización para mendicidad o para reclutamiento de la delincuencia organizada,
toda esa parte, los secuestros a los migrantes, que son secuestros tumultuosos, o sea, son de 70 personas los secuestros, matan a 5 o 6 para aterrorizar a los demás y les bajan de 5 a 10 mil dólares a cada uno de ellos a través de sus vecinos, de sus familiares en Estados Unidos. Lo que estoy tratando es la pornografía infantil. O sea, México es una locura en términos de lo que nos está quemando las entrañas, que es ese México oscuro. Y que nosotros pasamos 12 años en el gobierno federal, ¿eh? Y ese México oscuro sigue, sin contar los 50 millones de personas en pobreza, que ahí siguieron durante nuestros 12 años, y que además este sinvergüenza ya los hizo 60 millones según el Coneval por la mala atención a la pandemia. Lo que estoy tratando de decir es que todos estos escenarios y muchos de los que me faltaron, como la exacerbada esclavización de mujeres en la prostitución y de niños también, en fin, muchas de esas cosas que hoy nos queman por dentro, fíjense, y son temas de los que normalmente no estamos asociados, las y los panistas. No se nos ve cerca los feminicidios. ¿Han visto? Chequen, por el amor de Dios, chequen los archivos de los feminicidios. O sea, la violan, la apuñalan, la estrangulan, la queman y la cuelgan. O sea, son 5 o 6 asesinatos en uno, estos cargados de odio, ¿no? Entonces, en serio, nosotros no estamos contra el machismo, ¿no? Porque no se nos percibe ahí tampoco, pues, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de las partes negativas de ese México oscuro. Lo puedes poner en positivo, hay que promover valores, hay que mejorar la educación básica, hay que asegurarnos que la Academia de Policía funcione y tenga estándares internacionales de mi municipio, de mi estado. Pero lo que estoy tratando de decir es, a ver, tienes un energúmeno gobernando que convenció a la mayoría de la población y la está engañando brutalmente. Y muchas y muchos nos damos cuenta de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer quienes nos damos cuenta de eso? ¿Qué vamos a hacer quienes nos damos cuenta que está asesinando gente este sinvergüenza al no darles medicinas a mucha población, no nada más a los niños y niñas? ¿Qué es lo que vamos a hacer para darnos cuenta que se calcula ya que va a llegar a 500,000 asesinatos? En el peor de los sexenios fueron 120,000, ¿eh? Vamos a llegar a 500,000 en manos de este sátrapa. ¿Ya vieron que ahí va otra vez a Badiraguato? 3 veces en nuestras narices. Este desgraciado ha ido a Badiraguato a analizar y revisar una carretera de 4 kilómetros en un pueblito de 4,000 habitantes. Así o más descarada la relación, la depravada relación de este sinvergüenza con la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ustedes y yo para parar esta locura y reconstruir al país, enderezar el futuro del país? Bueno, déjenme ponerles en este contexto, rápido, ustedes lo saben, pero quiero recordarlos, lo que está haciendo con el ejército mexicano. A mí una de las cosas que más temor me dan de lo que está haciendo este sinvergüenza, la que más me indigna, los 1,660 niños y niñas con cáncer que ha matado o ha dejado morir. La que más me preocupa, el ejército. 500,000 soldados ya, ¿eh? Ya puso también la Guardia Nacional ahí. Era una mentira. El Congreso de la Unión aprobó, los panistas aprobaron una farsa. O sea, creyeron que iba a ser una Guardia Civil. Ya está completamente descarado. Las bases son militares, el dinero es de los militares, las armas son militares, el entrenamiento es militar, los superiores son militares, todo es militar. Y ahora va a llegar a 500,000 soldados, ¿eh? ¿Para qué quiere un energúmeno con tintes dictatoriales, con rasgos autoritarios clarísimos, un ejército de 500,000 soldados en nuestro país? Y como lo decía yo ayer, y lo comparto porque es una de las principales preocupaciones, y lo repito mucho, la sola posibilidad de que sea para que cuando se le acabe la popularidad, use al ejército, como lo usó Cuba en una circunstancia diferente, pero como se arraigó en el poder, como lo usó, por supuesto, el troglodita de Venezuela, como lo quiso usar Correa, como lo tuvo Argentina. Este tipo de sátrapas, este tipo de gobernantes, este tipo de esperpentos de tiranos, usan al ejército. Y el único ejército que no se volvió loco en toda América Latina en nuestra historia fue el mexicano. En ese sentido, hoy enriqueciéndolo con toneladas de dinero en la opacidad, distrayéndolo totalmente de sus funciones. Ya vimos, Aguililla no está atacando a la delincuencia organizada,
no tienen instrucciones de atacar o de defenderse, no tienen instrucciones más que de construir viviendas, aeropuertos, centros comerciales, sucursales bancarias y seguir haciendo dinero. Distraídos, ¿eh? Por eso no lo vieron ustedes en las elecciones ahora el 6 de junio, pero yo tampoco lo vi en mi estado en la última inundación, cuando siempre lo que hacíamos era las inundaciones, salvarlas con el ejército mexicano, completamente distraídos. Entonces, si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la forma de parar a este troglodita, no? Entonces, ahí sí encontramos unas posibilidades muy interesantes. Primero, sociedad. O sea, a mí me parece que toda esa sociedad que hoy está molesta, ¿y saben qué tiene de coincidente con nosotros? El sector privado mexicano, la iglesia y las iglesias en México, las 43,000 organizaciones de la sociedad civil, los colegios de profesionistas, de todo, los movimientos de mujeres, todo esto, muchas que se me quedan en la mano, ¿qué tienen de coincidente con el coraje que le tienen a Obrador y con nosotros? Que no quieren saber nada de nosotros. Eso es lo que tienen. Ustedes estuvieron en una plática que di para los panistas de la Ciudad de México y yo les decía, a ver, con datos, que no estamos trabajando con la sociedad civil de la Ciudad de México. O sea, les decía, tenemos 700 parroquias en la Ciudad de México. ¿Cuántas tenemos pegadas por nuestro trabajo, porque llegamos a argumentarles? Porque ninguna, cabrón. Les dije, ¿se acuerdan? El Colegio de Notarios, su sede del país está aquí. Hay 300 notarios en la Ciudad de México. ¿Cuántos tenemos con nosotros? Les dije, todas las sedes de las organizaciones empresariales, todas, y las principales sedes de muchos de los corporativos más importantes de la República y de América Latina están en la Ciudad de México. ¿Cuántos tenemos? Entonces, estamos esperando a que pierda Obrador por sus errores. ¿Cuántas líneas 12 más necesitamos para ganar? No, señoras y señores, son los errores de estos sátrapas y nuestros aciertos. Entonces, nosotros queremos ir al 24 a parar esta locura y enderezar el futuro del país. Va, eso lo vamos a hacer. Pero ¿cuál es la ruta más segura? Yo, como lo saben algunos de ustedes, participé precisamente porque tengo un pie desde hace 40 años en las organizaciones de la sociedad civil, desde que empecé como socorrista de la Cruz Roja, en esas cajas de zapatos de ambulancia, ¿se acuerdan? Ahí iba yo atrás y avisaban, iba a correr, éramos 3 chavos, íbamos corriendo allá a la carretera, recogíamos heridos y los llevábamos a que los sanaran. Esa adrenalina empezó a los 16 años y no me he despegado de las organizaciones de la sociedad civil. Y afortunadamente hace 20 años empecé a compartirlo con el PAN, porque efectivamente pensé que era un atajo para poder ayudar a muchos, a grupos muchos más grandes. Pero empiezo a ayudar con el tema de juntar organizaciones para el 6 de junio, luego se convirtió en Por México y luego hicimos Sí por México cuando nos fusionamos con Coparmex. Recuerden, como bien decía Jacobo hace un rato, a mí me tocó a los 25 años, fui el primer presidente de Coparmex en Tabasco. Era el único estado de la República que no lo tenía porque había un constante bloqueo de los gobiernos priistas en Tabasco por hacerlo. Había habido 6 intentos por fundar Coparmex y nosotros aprovechamos que sacaron un gobernador que se murió tiempo después, un Nemes, si ustedes se acordarán, y en ese momento dijimos, ahorita, y cuando llegó el nuevo gobernador ya estaba Coparmex funcionando, ¿no? Y luego fundamos el Consejo Coordinador Empresarial también. Y entonces he estado toda mi vida involucrado en ellos. Pero yo sé que esa es una innovación, ¿no? Lo que hicimos en Sí por México es una ayuda, es algo que puede sumar, es algo que puede servir. Pero la ruta segura no es esta. La ruta segura es Acción Nacional. Acción Nacional es el caballo más grande de la oposición, así lo he dicho por todos lados y lo creo. Claro, es un caballo que no tiene dientes ahorita, que está desnutrido, tiene parásitos, le duelen las piernas, no tiene cascos, ¿no? Pero es el caballo más grande de la oposición. Es, en términos bélicos, y perdón que lo diga así, pero entre panistas más o menos creo entendemos el mensaje, es la bazuca más grande que tiene la oposición en nuestro país. Claro, reitero, ese caballo está muy desnutrido, pero hay que ponerlo a comer bien, hay que desparasitarlo. Hay parásitos externos e internos, ¿eh? Recuerden que yo me dedico, de lo que sobrevivo es precisamente la ganadería. Y hay parásitos que se te meten adentro del cuerpo.
¿Qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? ¿Fue Gerardo? Gerardo. Creo que se le cayó la señal. Gerardo, ya no se oye. Yo creo que se cayó la señal de... Sí, Ese parásito que está jugando con él. Sí. le cambió la voz un poco con el parásito. No, tienes que abrir el micrófono, Gerardo. A ver si puedo abrírtelo. ¿Quieres? No te veo. Si fuera el peje diría que esto es un complot. Pero ahí es que se abre y se cierra solo. Sí, y no te veo en la lista, fíjate. A mí me ha pasado que he tenido que desconectar los audífonos y aventármela con el audífono del micrófono, con el micrófono de la computadora, o en ocasiones lo he tenido que hacer al revés. A ver ahí, ¿puedes tratar de activarlo, Gerardo? Ahí apareces, Gerardo, con el micrófono abierto. O sea, se ve que te hace el micrófono abierto. ¿Quién sé qué le pasó? Ya estamos. Ahí están, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, hablando de los parásitos, ya ve por hablar de estos parásitos. Bueno, decíamos, el partido tiene parásitos externos y parásitos internos. Igual que en la ganadería, muchas veces los internos son más dañinos porque no los puedes matar así nada más, pues, ¿no? Tienes que tener medicinas más agresivas. Bueno, pero entonces decía que la ruta segura es el PAN. Todo el mundo reconoce que somos el partido más grande de la oposición, aunque con estos defectos. Entonces yo lo que digo es que para ganar el 24 necesitamos sus errores, que cada vez van a ser mayores, pero no podemos esperar, como me parece que se ha navegado esperando, a que sus errores sean los que nos lleven a la presidencia, ¿no? Tenemos que esperar sus errores, provocarlos y recomponernos nosotros, apostarle a nuestros aciertos. Y eso es lo que me parece que no se ha hecho. Entonces yo me imagino 4 premisas fundamentales para poder aspirar a llevar en el 24 a Acción Nacional a la presidencia. Uno, que ya lo he estado diciendo, necesitamos ser un partido promovido, impulsado y hasta defendido por la sociedad civil. Esas 43,000 organizaciones de la sociedad civil, más los colegios de profesionistas, más la iglesia, más todo eso que no quieren saber nada de nosotros ahorita, y se los digo con causa, yo estuve en la campaña de Ricardo Anaya por todo el país, y ni el Comité Nacional ni la campaña tenían una estrategia clara, ni clara ni no clara, pero enfatizo lo de no clara, hacia la sociedad civil en el país. O sea, yo calculo que tenemos 10 años, eso fue hace 2 años, tenemos 12 años, 12, sin una estrategia a la sociedad civil y siendo cupulares. Entonces creíamos que en el 2018, o creían algunos que en el 2018, ay, nos vamos a aliar con la oposición y va a venir toda la sociedad civil a respaldarnos. Pues eso no es así. Lo que hicieron fue dudar más de ti. Y eso lo repitieron en el 21, como bien dijo Einstein, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es una sociedad por la que tenemos que ir a defender sus causas. Esas 43,000 organizaciones de la sociedad civil, ¿qué creen? Son clase medieros, todas y todos, que llevan esas organizaciones, que tienen 2 comidas o más o menos 3 comidas aseguradas en el día,
y entonces pueden dedicarse a ayudar a otras personas. Y por eso las causas ciudadanas son tan diversas. Adultos mayores, violencia contra las mujeres, monitoreo del dinero del legislativo, cómo tener una ciudad sin baches, cómo promover valores para los jóvenes, cómo evitar que maten los manatís, cómo cuidamos la flora, cómo cuidamos las montañas, cómo cuidamos los osos de las ciudades que tienen montañas, en fin, una diversidad que es una riqueza enorme, no suficiente en nuestro país, porque eso lo he comentado muchas veces con ustedes también y lo digo así de pasadita. En México hay una organización de la sociedad civil por cada 3.500 habitantes. En Chile hay una por cada 170 habitantes. En Estados Unidos hay una por cada 330 organizaciones, por cada 330 personas. Además de la solidaridad aquella extraordinaria que tiene Estados Unidos, que es así se le envidio, que fue lo que Alejandro de Tocqueville en su famoso libro Democracia en América, cuando vino de Europa a ver cómo se comportaba Estados Unidos, que le llaman América, pues encontró esa solidaridad extraordinaria que tienen estos cuates. Reitero, nosotros una por cada 3.500, en Chile una por cada 170. O sea, en otras palabras, a la gran mayoría de las y los mexicanos les vale un pepino lo que pasa en el entorno común de la sociedad mexicana. Por eso el reto es mucho más grande para nosotros. Pero esas 43.000 organizaciones de la sociedad civil las necesitamos con nosotros, piensan con nosotros, como nosotros, están aspirando a mejorar normalmente su grupo de ingresos, su familia, quieren que sus hijos estudien, o sea, son como nosotros. Entonces, son panistas, pero no lo saben porque nosotros no hemos ido a trabajar con ellos y con ellas ni a sus causas. Entonces, ¿saben cuál es la gran ventaja de ellos? No nada más que piensan como nosotros. La gran ventaja es que ellos tienen la confianza de sus beneficiados. Así como yo tengo la confianza de 128 familias a las que hemos ayudado con los casos de secuestro y todo lo que está alrededor de esas familias. ¿Por qué? Pues porque le devolvimos una hija, porque le devolvimos un hermano, un papá, una mamá, o a veces a las dos. Lo que estoy tratando de decir es, esa señora que en la Fundación del Bajío, en esa región del país, ha trabajado 10 años con las personas en pobreza del Bajío, tiene la confianza de ellos. Y nosotros necesitamos ganarnos su confianza y a través de ellos llegar a la sociedad civil, a la población, a esos grandes beneficiarios de esas organizaciones que son además a los que este sinvergüenza sátrapa les habla en el tono en el que la gente cree que quiere escuchar. Nosotros tenemos que traernos esa sociedad civil con nosotros porque son intermediarios de confianza. Les pongo un ejemplo. Cuando yo entro a ayudar en un secuestro, no entro directamente. Si Jacobo me habla y me dice, oye, Gerardo, hay una prima que tiene un problema, yo no conozco a su prima, pero conozco a Jacobo. Y su prima no me conoce a mí, pero conoce a Jacobo. Jacobo es el intermediario de confianza. Entonces, su prima va a poner en mis manos la vida de su primo, el secuestrado, por la confianza que tiene en Jacobo. Es un eslabón de confianzas. A mí si me habla directamente la prima, yo le digo que no, ¿quién te dio mi teléfono? No, pues Jacobo, pues por favor dile a Jacobo que me hable, porque yo no tengo el gusto de conocerte y bla, bla, bla. Lo que estoy tratando de decir es igual. Si nosotros queremos llegar a la gente ahí, en esa comunidad de Apizaco, o de Tinguindín, o de Valles Centrales en Oaxaca, o de Mexicali, tenemos que ir con la gente que tiene la confianza, el eslabón de confianza con esa comunidad, porque ¿sabes qué? En 2 años y medio, 3 años no se construye la confianza que necesitamos para ganar el 24, pero sí la puedes construir con esos intermediarios de confianza. Es una parte, y así de importante como es para cuando lo usas para salvar una vida, así de importante es para poder tener la confianza de la población en un partido que desafortunadamente tiene desacreditada mucha de su historia en muchas partes del país, como lo somos nosotros, y ni hablar de los otros esos con los que ahora se hizo la alianza, ¿no? Entonces, primer premisa, un partido impulsado, promovido y hasta defendido por la sociedad civil. Y para que eso pase lo pueden hacer, pero te tienen que conocer, tienen que tener confianza en ti, te tienes que abrir a que vengan a tus eventos, tú tienes que ir a los de ellos. A mí me dio mucho gusto conocer que en la frontera con el Estado de México hay un gobernador de los Rotarios que es panista, muy activo, y me da un gusto enorme cuando veo que la presidenta de la Cruz Roja de Tapachula es panista, y cuando la directora del hospital, que además fue su fundadora, es panista, y cuando el presidente de la Asociación de Charros en el sur de Jalisco es panista. O sea, cuando los panistas, hombres y mujeres, estamos generando liderazgo allá afuera, estamos liderando a la población en temas diversos.
Y eso va comprando confianza, no comprando, va ganando confianza, es una forma de decirlo, va ganando confianza y vas transfiriéndole confianza al PAN de precisamente esos buenos líderes allá afuera en la sociedad. Recuerden que el PAN es muy endógeno. Nuestros estatutos premian trabajar hacia adentro del PAN, pero no premian trabajar hacia afuera. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Lo he venido proponiendo hace 20 años dentro del PAN. Necesitamos estimular el trabajo de nuestros líderes afuera, hombres y mujeres, allá afuera, donde se construye los hospitales, donde se combate la pobreza, donde se participa en las asociaciones voluntarias. Allá necesitamos un liderazgo activo de las y los panistas que cuando vayas hacia la elección te permita tener éxito. ¿Por qué? Porque te conocen, porque conocen a las y los panistas, porque han tenido un activismo allá afuera. Bueno, la segunda premisa es una oposición sólida, tan sólida que entusiasme a la sociedad civil y podamos ganar el 24. Hoy no somos una oposición sólida, hoy tenemos la cabeza enterrada, hoy estamos al 40% de lo que realmente deberíamos dar. Y aquí siempre comento que me invitó Diego Fernández de Ceballos a comer a su casa y a su rancho, y lo que iba a ser 1 hora y media, fueron 7, fue una padrísima plática y con mucha identificación, porque está preocupadísimo también, y yo le decía, sea la voz más tronante del PAN en el país, y el héroe de las redes sociales del PAN, de 80 años, ¿eh? Eso me da un honor por usted, es un orgullo tener un hombre de 80 años que haga eso, sí, pero me da una vergüenza tremenda que de los 79 a los 20 no tengamos 100 liderazgos, 100 hombres y mujeres en todo el país que hagan vibrar a México y América Latina. Cuando cuestionemos, cuando propongamos, no existe. Tenemos un partido que a los líderes naturales, hombres y mujeres, los excluye, los pone de un lado, los esconde, los obliga a subordinarse. Y cuando te obligan a subordinarte, te están castrando. Y cuando te subordinas muchas veces, ahí terminaste. Aquella pasión, aquella rebeldía positiva, aquella constructiva energía para atacar, para proponer, para construir país, ¿dónde está? ¿Dónde están esos 100 liderazgos? ¿Dónde está el perfil de Conchello, de Chrysler, ¿no? En el cuestionamiento apasionado hacia lo que está pasando en el país? ¿Dónde están los maquillos y las maquillas del PAN, ¿no? No están en la vitrina nacional. La segunda es, y es una responsabilidad, es ponerle vitrina nacional a esas y a esos 100 líderes del país. Y me dijo, ¿en serio crees que podemos juntar 100? Y empecé a soltarle nombres, ¿eh? De todas partes del país, hombres y mujeres, hablamos como de 50, le dije, como esos hay 50 más, dentro de los liderazgos locales y regionales, y mi responsabilidad es ponerle vitrina a esos 100. Yo no tengo por qué salir en los comerciales de los espacios que tiene la televisión nacional para nosotros. No tengo por qué. Esos héroes locales, hombres y mujeres, son los que tienen que tener vitrina nacional. ¿Y saben por qué yo no? Porque a mí no me interesa hacer nada en el 2024. A mí me interesa organizar al PAN, fusionarlo con la sociedad civil y ganar el 24. Eso es lo que me interesa. Yo no quiero ser ni regidor, ya se los he dicho, ni en el 24, e invito a mis compañeros y compañeras que están levantando la mano a que se comprometan a que el 24 ni regidor. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad es reorganizar al PAN y enderezar el país en el 2024. Y para eso es tiempo completo. Y fíjense que ustedes, por supuesto que lo saben, pero cuando tú tienes una idea de ser candidato o candidata en el 2024, entonces el 70, 80 o 90% de las decisiones las vas a enfocar a tu candidatura. Y ya lo hemos visto. Y eso termina muy mal y termina sin darle el tiempo completo al enorme honor que es, para mí es una misión de vida, y lo he dicho, una misión por mi país, presidir Acción Nacional. Entonces, esas dos. Primero, un partido promovido, impulsado y hasta defendido por la sociedad. Segundo, una oposición sólida, tan sólida que entusiasme a nosotros mismos y a la sociedad civil. 3, un partido que regrese a su vocación social. Y déjenme recordarles, la solidaridad y la subsidiariedad con la que tanto nos llenamos la boca y la búsqueda del bien común no vienen de la nada, ¿eh? Yo me identifico mucho con Gómez Morín, más con lo que fue él, un constructor de instituciones, pero de la parte de don Efra,
de Jalisco, también viene una parte muy interesante. Y ahí viene la opción preferencial por los pobres, literalmente. Como alguna vez me lo platicó mi querido maestro Brown, que aquí está, literalmente. Entonces, regresar a esa vocación social que creo que nunca debimos haber perdido, y si no la hubiéramos perdido, este sátrapa no llega nunca al gobierno federal. Pero poner en la primera línea de trabajo del PAN, y me estoy refiriendo a la militancia de los comités municipales, la vocación social del PAN. Nuestra preocupación por los que menos tienen, en una circunstancia además en que tenemos que rescatarlos de este fascineroso. No sé si algunos vieron el video donde comparo los apoyos que le daban antes nuestros gobiernos, y inclusive el gobierno del PRI, y los apoyos que le da este farsante ahorita. Antes le daban 37,000 pesos más el Seguro Popular, que podía llegar a 200, 300, 400,000 pesos en las enfermedades catastróficas. Hoy les dan 17,000 pesos. Y además es una red clientelar, o sea, los está pegando una engañada tremenda. Les está quitando los apoyos institucionales que antes tenían. Claro, ahora se lo están dando a la mano. Entonces la persona cree que ahora sí le están dando dinero. Eso te lo daban antes, nada más que tenías que ir al Seguro Social y te daban la consulta y te daban los nutrientes para tu hijo que no estaba siendo suficientemente nutrido. O llegabas al refugio y no te daban dinero en la mano. No se lo agradecías a un Mesías, se lo agradecías a las instituciones de nuestro país. Y esa es la manipulación política electoral que este güey está haciendo. Pero en esa tercera de la vocación social es porque hay que volver a ella, porque subsidiariamente es una responsabilidad nuestra sacar a esas 60 personas de la situación de pobreza y pobreza extrema, pero también porque hoy son la principal carne de cañón de estos sátrapas y hay que rescatarlos precisamente de eso. Y la cuarta, que me parece muy importante, es el partido ordenado y generoso. Y yo ahí me refiero a que este partido está integrado por tu apellido, Jacobo, por el tuyo, Lupita, por el tuyo, Ismael, por todos nuestros apellidos, el mío, y 81 años de apellidos antes que nosotros. ¿Cómo defiendo yo mi apellido? ¿Cómo defienden ustedes el suyo? Cuando alguien de mi casa comete un error o un delito, tiene que clarificar qué fue lo que pasó, porque si no está manchando mi apellido y el de mi familia. Bueno, yo digo que un partido ordenado y generoso que se quiere reivindicar ante la sociedad tiene una cosa muy importante que hacer en este cuarto punto. Ordenado y generoso. Esa impunidad de 98 de cada 100 delitos que no se castigan en este país según el INCIDE, nosotros lo tenemos adentro. Esa impunidad terrible la tenemos que acabar adentro si queremos que afuera no haya impunidad. Y recuerden cuándo fue la última vez que castigamos a un panista porque cometió un error, o más claramente dicho, porque cometió un delito. Ahorita hay un senador panista en la cárcel, ¿recuerdan? Y la denuncia por la que está en la cárcel es por delincuencia organizada. Eso quiere decir que hay por lo menos 2 o 3 más involucrados. Yo creo que son como 10. Pero el PAN optó por fingir que no pasa nada. Salieron videos, salieron reportajes sendos en muchos periódicos, sabemos que fueron 15 maletas llenas de dinero en efectivo, y el PAN está esperando que el escándalo se lleve, que se ha llevado por el viento, ¿no? Lo que el viento se llevó. Sí, nada más que no es por el viento. El secretario particular de ese senador y de otro senador involucrado son testigos protegidos. Están cantando de todo, las mañanitas, el himno nacional, Volver, Volver, la vida no vale nada, lo que quieran están cantando. Eso no se va a acabar ahí. ¿Qué es lo que yo haría? A ver, todos los involucrados suspendemos sus derechos y nosotros ponemos la denuncia penal, nosotros a quien corresponda, y nosotros perseguimos esa denuncia. Y a ver, nadie se puede confundir. Si yo agarro un avión y me bajo en Mérida en vez de México, ese es un error. Si vengo de Tijuana, me quedé dormido, no me bajé. Si yo voy al súper y traigo mayonesa Hellmann's en vez de mayonesa McCormick, ese es un error. Si yo doy vuelta en Avenida Coyoacán en vez de ir a Patriotismo, pues ese es un error. Meter una mano en una maleta de 3 millones de pesos en efectivo, eso es un delito. Es un delito. No nos hagamos tontos. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad está viendo? Pues es que estos panistas se roban 15 maletas de dinero en efectivo y todos son cómplices, güey. Nadie dice nada. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando el otro imbécil dice, PRIAN, ¿qué creen? Embona, güey. Suena. Claro, pues están en la cárcel por bandidos. Y lo que pasó con el gobernador de Tamaulipas.
lo acusan por evasión de impuestos de una casa que vendió en los hechos y mediáticamente lo acusan por narcotraficantes. Pues eso, a ver, perdónenme, puede no gustarle el gobernador, pero lo están acusando por evasión de impuestos, pero mediáticamente, electoralmente lo están acusando de enriquecimiento ilícito, de narcotraficante y de todo, y les funcionó en nuestras narices, ¿eh? Entonces, lo que estoy tratando de decir es, a ver, ¿tuviste los pantalones o las faldas para agarrar una maleta llena de dinero y embarrarnos a todas y a todos? Pues vas a tener los pantalones y las faldas para enfrentar la ley. Oye, pero es que es de tu familia, pues si quieren le pagamos el abogado, pero va a enfrentar la ley, porque no va a manchar 270,000 apellidos y no va a manchar 81 años de apellidos ni a nuestra institución, que ellos se van y la institución se queda. Y lo demacrada que ahorita está el caballo, precisamente es por eso. Una de sus principales razones, ya les puse algunos ejemplos, como tristemente aquella alianza con el Bester Gordillo, que personificaba a lo peor de la política mexicana en América Latina en ese momento. Y fue la gran aliada y nos metió gobernadores y senadores y directores generales y gobiernos, todo lo que quiso. Pues eso creen que no lo ve la sociedad. Claro que lo ven, hombre. O sea, por supuesto que lo ven. Entonces, lo que estoy tratando de decir, queremos cambiar al PAN, queremos agrandar ese caballo para poder ganar en el 2024. Bueno, entonces les propongo 4 cosas. 1, con la sociedad, impulsados, promovidos y hasta defendidos. 2, una oposición tan sólida que pueda entusiasmar a la sociedad civil y a nosotros mismos. 3, esta vocación social en primera línea de los comités municipales y de la militancia. Y 4, un partido ordenado y generoso. Si tienes los pantalones para agarrar esa maleta, vas a tener los pantalones para enfrentar la ley y la sociedad mexicana lo va a ver. ¿Por qué? Porque la sociedad puede entender que un panista cometa un error o que cometa un delito. Lo que no puede entender es que 269,999 panistas nos quedemos callados o no hagamos nada, o parezca que no hagamos nada, y estemos esperando que el viento se lleve el escándalo. Entonces, en ese sentido, para mí estas 4 significan ese futuro de Acción Nacional, y por eso es que yo me atrevo a venirme a presentar con ustedes, porque, a ver, yo he dicho que esta va a ser una decisión muy importante para el PAN, muy importante, define casi la supervivencia del PAN, porque ya sabemos que quien quede del Comité Nacional define si vamos a entregarle el 24 a Obrador o realmente podemos hacer algo para ganar el 24. Si seguimos haciendo las mismas cosas, Obrador va a ganar el 24. Si cambiamos, entonces podemos ganar el 24. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que una cosa muy importante es decir, ¿por qué yo me atrevo a pararme enfrente de ustedes? Porque les decía, esta va a ser una decisión importantísima, pero fácil al mismo tiempo para las y los panistas. ¿Por qué? Porque los 4 que hemos levantado la mano somos completamente diferentes. Completamente. Entonces, ¿cuál es el perfil? Y eso es lo que yo creo que vale en esta decisión. ¿Cuál es el perfil que necesitamos para llevarnos, como yo lo veo, a estas 4 premisas de las que estamos hablando? ¿Quién puede ser una posición sólida? Que tenga la boca grande, que no tenga cola. Que no tenga cola. ¿Quién? Bueno, ahí hay un punto importante. ¿Quién puede traer a la sociedad civil? Porque la conoce, porque lo conocen, porque nos tenemos confianza mutua y porque hemos trabajado toda la vida juntos. ¿Quién? ¿Quién puede traer el tema de la vocación social, que es combate a la pobreza? Precisamente es lo que es mi tesis doctoral en la UNAM. Soy candidato a doctor por la UNAM, creo que no se los comenté. Mi tesis es corrupción y su relación con la pobreza desde hace años. Eso fue lo que trabajé en 9 países de África, en Centro y Sudamérica, en algunos países de Asia, en Naciones Unidas cuando trabajé en Nueva York, en México. La principal innovación de los 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional en combate a la pobreza me tocó crearla, implementarla y aterrizarla en todo el país a mí, que era la estrategia de microregiones desde el gobierno de Fox. Lo que estoy tratando de decir, ese es el tercero, lo que estoy tratando de decir es que el perfil va a contar todo para esta elección en estas circunstancias. La cuarta, ¿quién puede hacer un partido ordenado y generoso? Otra vez, ¿quién no tiene cola? Pero además de no tener cola, ¿quién ha demostrado que puede enfrentar el status quo para cambiar las cosas, ¿no? Es un perfil. Y somos completamente de perfiles diferentes. Entonces, lo que a mí me permite moralmente presentarme hasta gente tan capaz, tan comprometida y que quiere tanto al Partido de Acción Nacional como ustedes, es precisamente eso, el embonar mi perfil con esos requisitos para lo que necesita el país en el 2024. Y digo una última cosa y con eso me callo.
me callo por un ratito. Para este 2024, esta decisión del Comité Nacional significa pasar arriba de muchas cosas que no han funcionado bien para el PAN en los últimos años. Y me refiero, por ejemplo, a estos equipos o grupos o padroneros o como se les conocen en diferentes partes del país. Yo estoy convencido que hoy la militancia está bocabajeada, está lastimada, está triste, está decepcionada, en mayoría, habrá algunos que no, y está azorrillada. Ahora le gritan prianista en las calles, le gritan ladrón, y ya no puede decidir casi nada. Le quitaron las asambleas, ya todos son designaciones. Entonces, ¿a qué le estoy apostando? A el ADN de ustedes, a que ustedes me ayuden a convencer, porque en una situación así, ya lo dijo Desmond Tutu, ¿se acuerdan? Ante una situación con tiranos como el que tenemos enfrente, uno no puede quedarse neutral, porque quedarse neutral es apoyar al tirano. Entonces, yo lo que les pido es que lo analicen, que lo reflexionen y que lo decidan, porque para ganar el Comité Nacional y gobernar el Comité Nacional de una manera diferente para enderezar al país, tenemos una gran oportunidad en este 2021, pero necesitamos atravesarnos. Su autoridad moral, su conocimiento, su amor por el PAN, su amor por el país, es lo que se tiene que atravesar. No podemos permitir, por ejemplo, la abstención en la votación de esta elección del Comité Nacional. No podemos permitir que la gente que está bajo un equipo, pero sí tiene ADN panista, sí quiere al PAN, hoy vea que tenemos enfrente un energúmeno, que el pleito principal es hacia afuera, pero tenemos enfrente un energúmeno que hay que combatir por el país. Déjenme decirles, para mí, tener al PAN al 40%, tenerlo arrodillado, no solo es una irresponsabilidad generacional frente a un troglodita en la presidencia, es miserable. Nos estamos haciendo cómplices de los asesinatos y de los muertos y de los niños sin medicina. Nos estamos haciendo cómplices por no estar al 100%. ¿Por qué no estamos al 100%? ¿Por qué no somos esa oposición sólida? Bueno, ahí están las razones muy claras. Hay muchos que no pueden hablar, hay muchos que no pueden cuestionar, hay muchos que no pueden abrirse. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar y esta es una oportunidad enorme. Porque en el 24, yo estoy seguro, en el 24, y ahora sí con esto termino, es si nosotros le entregamos el país a este sátrapa otra vez, nada más depende de nosotros, si se lo entregamos otra vez, entonces toda esta débil, joven, desnutrida democracia que tenemos, olvídense de ella tal cual, y la conocemos en ese proceso de irla mejorando. Olvídense, vamos a contra un caudillo. Y lo que no, si no lo podemos ganar ahorita, olvídense para el 2003 o 6 o 7 o 10, porque este nos tiene en la mira además, no solo a todo lo que representamos, sino al PAN. Todos los días nos ofende, todos los días nos humilla, todos los días se burla de nosotros, todos los días se burla de lo que promovemos, de las libertades que promovemos. Está clarísimo. Y para acabar de fregarla, vean la situación de la doctrina social cristiana en el mundo. Las únicas que medio están funcionando son Alemania y nosotros. No hay garantía de nada. Tenemos que reconstruir al PAN y aprovechar los errores de ellos, pero tenemos que multiplicar nuestros aciertos. Si no, no hay forma de hacerlo. Por eso es que me atrevo a presentarme ante ustedes abiertamente, viéndolos a la cara, pedirles su apoyo y que vayamos juntos a enderezar el país en el 2024. Muchísimas gracias.